Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Bien, ya están listas las cámaras, ¿eh? Bueno, tenemos la dupla de tiro federal, el señor Sebastián Gigliotti. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, felicitaciones. Gracias. ¿Te vinieron algunas canas más en este tiempo, no? Oh, sí, y arrugas. Ayer estabas Ayer ansioso. Lo viví mucho el partido, pero por todas las situaciones que se fue viviendo durante el año, entonces creo que era un partido donde lo vivimos con mucha flor de piel. Vos sabés que hablaba con Bruno Arias, hoy en otro medio, en la Nueva Play, y le decía, claro, el equipo no estaba acostumbrado a esta situación porque es la primera vez que llegaba al 1, entonces siempre iban remando de atrás, el rival tenía la responsabilidad, llámese la armonía comercial, etcétera, y ustedes en silencio, ¿no? Ahí, pum, se fueron metiendo. Yo le dije, primero por el ventilú, después por el ventanal y después salieron por la puerta grande. Pero lo de ayer fue distinto, porque tenían absolutamente la responsabilidad de ganar para sostener el primer puesto, y a veces eso juega, ¿no?, en la cabeza de los chicos. Sí, ¿no? y te agrego que con un rival que ya no jugaba por nada, totalmente despojado de nervios, de ansiedad. Y además, y demás cosas. Bruno me lo refrescaba, ¿no? Los complicó muchísimo Sancinea en el año a tiro, Sí. en general. Pero eso que decís lo hablamos en la semana con Gonza, y lo hablamos con los chicos, que siempre iba a ser el partido más difícil porque siempre fuimos remándola de atrás. Nunca fuimos de banca, siempre de punto, esperando que se caiga Comercial, que se caiga la Armonía, que se caiga Rosario, y nosotros por la épica, bueno, y nos encontró en la última fecha posicionados de uno, con la responsabilidad de jugar de local. Dependiendo de usted. Dependiendo de nosotros, con un rival, como decimos, no jugaba por nadie, un rival que le complicó a tiro durante todo el año. Entonces nosotros no sabíamos cómo iban a responder los chicos. Sabíamos que le iba a pesar por la responsabilidad y por toda, perdón por la palabra, por toda la mierda que comieron durante el año estos chicos, y sabíamos que íbamos a ir. Entonces nos enfocamos mucho en la parte anímica, en la parte mental. Hicimos una semana super light, no queríamos agregarle ninguna presión extra de nada. Pero bueno, así todo el primer tiempo se vio reflejado eso. Sí, sí. Y terminaron averiguadísimos, Sí. Y además Gonza, a ver, por momento le costó sacarse el chip de que no estaba Mariano Macubre, ¿no? Porque como Sancinea siempre estuvo bien paradito, bien ordenado, los obligó a saltar líneas y la pelota volvía rápido, porque claro, faltaba el mojón, ¿no? Ahí el poste que le ha dado más réditos en eso que tal vez en cantidad de goles. Por eso digo que a veces hay actores que suman desde varios frentes, no solamente en el caso de un goleador con la conquista, sino también con lo aleatorio, con que a lo mejor Cacu Freise pueda desenvolverse más tranquilo, con que los rivales te respeten, con fijar los centrales, con que el árbitro te va a cobrar un full si es contra Macubre, obviamente es más fácil que cobrárselo a un pibe, bueno, un montón de circunstancias. Y ayer no lo tenían, hasta que lo entendieron, me parece, en el arranque del complemento, ¿no? Tal cual, Fabi. Lo que vos decís es así, tal cual lo que pasó. Tal vez venimos acostumbrados a tener a Mariano de referencia. Claro. Más allá del gol, Mariano hace un desgaste bárbaro, el laburo que hace, que pivotea, que choca, que va, que como saca en el área, ¿no? Mucho también. Él es una referencia para nosotros, y después en el entretiempo fue tal cual lo que vos estás diciendo, es lo que tratamos de remarcarle, que no era el juego directo como al estar acostumbrado con Mariano, que no sea el juego aéreo que estábamos buscando, sino que teníamos que aprovechar el juego más rápido, 2 o 3 toques, con la velocidad de por ahí de Genaro, de la Borde, del Cacu, y tampoco estaba el juego por dentro. O sea, claro, es más, aparecieron Restifo y Joaquín Martínez por fuera y ahí cambió un poquito. Por eso te digo, nosotros durante la transmisión lo dijimos mucho en el primer tiempo. Tiro se está equivocando por 2 cuestiones. Primero, porque juega como si estuviera Macubre en cancha, con un jugador que físicamente es distinto, y segundo, porque va mucho por adentro. Cuando el partido pedía, pero claro, desde la cabina se ve fácil, ¿no? Pedía ir por afuera para terminar por adentro. Exactamente, era así tal cual lo vieron ustedes, tal cual nosotros lo vimos en entretiempo, que lo remarcamos, se lo hicimos saber. Vamos a dedicar a esto, entonces. Vamos a algo de lectura del juego tienen, ¿no? Fue lo que hablábamos en el entretiempo, que el juego estaba por fuera, que no estaba por dentro, ellos por ahí acumulaban muchísima gente por dentro, nosotros volvíamos a entrar por dentro. Llegó el entretiempo, lo acomodamos, y fíjate que en el segundo tiempo las primeras veces llevamos 4 o 5 veces seguidas, jugando por abajo, por afuera, o arrancando por dentro, terminando por afuera. El gol es así. El gol es así, y tuvimos un par de situaciones iguales. Después, obviamente, con la expulsión de Seba ya fue un clip. Creo que lo mejor de Tiro, no sé si van a coincidir conmigo, fue
el arranque del segundo tiempo Sí. hasta la expulsión de Mancinelli. A partir de la cesantía de Seba, me parece que ahí el equipo cambió. Si bien recién terminó sufriendo los últimos 10 minutos Sí. porque Sancinena lo empujó, porque no fue por No. fútbol, por claridad, sino por empuje, hasta los últimos 10 minutos no lo Y sufrió. los laterales galácticos de Semper, ¿no? bueno, yo quiero ser sincero, no tengo nada contra Semper, al contrario, no, lo conozco, claro, es un la buen culpa pibe. no es del pibe. Pero Ahora, el árbitro y el línea es una cosa de loco. parecían esos laterales No. sacados con efecto, como si fueran No, era una goleadora, no era Sí. una pelota, era una goleadora. El line de rugby, Lo ¿viste? pasa que lo Cuando hizo saca una cosa 3 o de 4 loco. veces, lo hizo, no una, ¿Cuántas? parece 3 o 4. No, en el primer tiempo, No, sí, sí, bueno, mucho pero, más. pero lo último que fueron No, al área. sí, pero fue todos fueron iguales, ¿eh? Acá, Sí, la sí, pelota sí. de acá, el lateral. Lo A mí saca- me enseñó el Lo sacaron de Taruli, Pellejero, La nuca. me ponía de 4, y ahí te era una La sacaba de acá del costado. Claro. Costado con efecto. Pasa que Sancinena la labura siempre esa, ¿eh? Sí, bueno, Pero está mal sacado Sí, el no, saque. sí, Vos la sí. laburás todo lo que quieras, pero sacá bien. Hoy todo Estaba te mal meten sacado un el lateral al punto penal, pero Un gran saludo a Pablito Recalde, precursor de esa jugada en la Liga del Sur. acá sí. Ahora, viste, lo usan Acá, no es el otro lado, pero no, acá. no, sí, antes se usaba mucho en el fútbol de los 80, a veces había bueno, Y en Europa se usaba. Mateo de gol. Yamitre con Tula no fue un lateral de Pelusa y la peinó claro, poco. sí, pero bueno, no era sistemático, era un recurso, Acá el que digamos. la Acá usaba- hoy lo usan todos. Acá el que la empezó a usar fue Pablo Recalde Comercial, que saltaba a los dos centrales al área y cuando tenía un lateral lo hacía. Y después Comercial ahora la sigue usando y bueno, ayer lo usó Sancinena. Sí, no es que te corrija, el primero que yo vi fue el mono Doposo en Rosario. No, bueno, pero yo digo como técnico, como Sí, sí, situación jugaste. de juego Sí, continua. sí, no. Año 80 y pico. Pero Doposo no Jugar salió. no, jugar no, que la conocía. No, Que la conocía la jugada. Tiene mañana con la pala, Tanto, no Tan quería picado. jugar. Pero sabía de... Doposo te la ponía en el segundo. Sí, pero Ah, no. una cosa es el jugador que saque la lateral. Yo digo el técnico que la usa como jugada sistemática, porque Recalde Claro. le mandaba a los centrales al área, cosa que hoy también hace Cacho Silencio en Comercial. Sí, pero bueno, se sacaron los nervios un poquito, después llegó, como decía Mariano, la expulsión de Seba, la lesión de Diego Campo, que le dio un dramatismo al final, porque literalmente en una pierna, ¿no? Y ni siquiera podía por lo menos quedarse entre los centrales. Era para el Nefi el partido Claro, ayer, ¿eh? sí. Ese sí que era para el Para Nefi. morir. Sí, lo hablamos recién con Mariano ahí afuera del aire. No, la expulsión de Seba nos hizo cambiar algunos planes. Tuvimos que sacar al Lefi porque estábamos en estado y bueno, teníamos miedo de quedarnos con 9. Lo ponemos a Estefa. ¿Les puedo hacer una crítica ahí? Uno que ha jugado de 5, le puedo hacer una crítica contra el Piba. Sí, obvio. Si el 5, yo sé que le definir a veces, ¿no? Y lo quiero mucho y a veces se le traba. Ahora, si el 5 o el central no saben convivir con amarilla, ¿quién lo sabe? Digo, a ver, lo dije al aire yo en el cambio. A mí me sorprendía porque más allá, y después se terminaron quedando sin volante central, sin ninguno, porque entró Estefano y se lesionó, y Ocampo también. Por ahí si queda fuera del aire te digo las razones, pero... Estaba en todos los barullos. sí, Pero bueno. No, se venía peleando con aparte, Seba. se notaba, bueno, yo no tengo que hacer, ustedes me conocen. Claro. Se notaba el referí que las Sí, finitas claro. eran todas para otro lado, entonces sabíamos que ante la primera faltita de Lefi íbamos a quedar con 9. Igual somos bastante precavidos en eso, todos los partidos por ahí no lo marca este, sino Claro. de muchos partidos. Pero bueno, es el miedo de jugar con uno menos, por ahí De jugar con 2 menos en realidad. en este caso Claro. era Sí. con 2. Pero bueno, nos pasó que ponemos a Estefa y no sé cuánto jugó, 5 minutos, 10 minutos y, No sé si llegó a los 5 minutos, es lo que te digo. No, un poquito más. ¿Un poquito más? Sí, sí, 14 minutos. y se desgarra, hacemos unos cambios, quedó algunos cambios medio improvisados fueron y al toque pasó lo de Diego. Tito Campo y no teníamos más cambios. Y digo, bueno, salí, digo, ya está, jugamos con uno menos, que con 2 menos. Y bueno, no, ese amor propio que tiene ¿Cuánto faltaba? En una se tiró de cabeza. de cabeza y corría en una No hay tan pata, grande, una locura. A los saltitos, Y sí. los 7 que dio, 6, 7 que dio, más 3 o 4 minutos, sí. Y un poco más de 3-4 Sí, minutos. o más, sí. No sé si no jugó los últimos 10 más lo del Maladición. Sí, 15 minutos jugamos con, Claro. con Sí, sí, 2 sí. menos. Sí, porque ya se había. Después de que se agotó la. Sí, y además en ese tramo final, yo digo, viste, a veces, ¿cómo es el fútbol, no? Cuando vos estás derecho o cuando estás torcido, porque cuando estás derecho, pateas un tiro libre, la barrera rival se abre y haces un gol. Cuando estás torcido, pegan la barrera, te meten la contra y te hacen un gol, como le pasó con la Armonía. Y ayer lo mismo. En otra circunstancia, Tiro, en otro momento, se quedaba con 2 menos, te tiraban un centro, un zapallazo y te empataban el partido en la hora y te quedaban ticando bronca.
a veces también hay que acompañar la suerte y a veces hay que la ligar. energía se contagia también, ¿no? Pero se lo dijimos en el entretiempo, que tuvimos un poquito de suerte, ya el partido con Cabildo, que nos pasó más o menos lo mismo, los nerviosismos y esa gana de querer ganar, nos llevó a jugar mal los primeros tiempos y no siempre íbamos a tener la suerte de jugar mal y ganar 1-0, Claro. o jugar mal y que el rival le erre un penal. Entonces ahí fue donde empezamos a tratar de que cambien el chip, que jueguen como una verdad final. Que Sí, y el saquen penal es una señal, obviamente, ¿no? El penal Seguro, es una bueno, señal eso porque- bueno, te levanta como porque- te tiraba para abajo, te levantaba. Claro, minuto 41, yo decía, lo mejor le puede pasar a Tiro que termine el primer tiempo para ajustar, para acomodar, para tranquilizar, y arranca el segundo tiempo y hace 3 goles comerciales en un abrir y cerrar de ojos. Sí, claro. Es más, hasta los chicos comerciales me decían, nada, el partido era recontra cerrado de 0-0 y de repente una ráfaga, 10, 11 3 minutos, goles. los 3 goles. Sí, sí, Menos. Sí, sí, de los 5 a los 11, en 6 minutos. 6 minutos, claro. Y bueno, y ya te obligaba a ganar, porque con el penal más o menos estando los 3 partidos 0-0, con el empate te quedabas con el 1. O sea, cambiaba muchísimo Bueno, ahora que decís esto, digo, lo que es la confianza que nos teníamos inconscientemente, yo ni sabía cómo estaba Comercial. La verdad, ni preguntamos, ni, Claro. pero no se me pasó por la cabeza. No, pero ¿sabes que yo pensé que les estaban avisando. pero ni porque siquiera ni de soberbia ni de nada. En realidad yo sabía, ¿eh? Yo no. Cuando Sí. entro en el entretiempo, Gino me lo dice. No dije nada, obviamente, pero tenía confianza de que el segundo tiempo iba a ser diferente, arrancó siendo diferente, y yo creo que si nosotros no nos quedamos uno menos y seguíamos por ese camino, obviamente que no íamos a terminar sufriendo el partido. Probablemente no. Esta vez la jugada de gripa que pega el Claro. palo cambia el partido. La de gripa en el palo, tuvieron varias contras Y en tuvieron superioridad dos. numérica. Lo que pasa es que, como te digo, viste cómo es el fútbol, tirás un centro, tiró varios Sancinena, en una manoteó Bruno Arias, en otra quedó bollando. Con nunca una sabés, pelota parada claro, y un a rebote. bollón un país que Y te la estaba peina. la sensación por todas estas Claro. cosas que decimos, las lesiones, las expulsiones, el rival que le importaba, le daba lo mismo ganar día 0 que perder Claro. día 0 o empatar día 10, estaba esa sensación en el aire y los nerviosismos que también transmitíamos nosotros de afuera, pero bueno, nada, por suerte Se dio. Vos hoy decías, Fabi, el tema de energía, eso es una realidad también, si esa energía que se contagia, que se va ganando día a día con la victoria, con la confianza, pero si te pones a ver, en todo el campeonato no hicieron 3 goles. No. O sea que el laburo defensivo... Lo hablábamos también con Bruno. Sí. Eso también lo tocamos Es nosotros muy ayer en la bueno. transmisión. Claro. Una cosa fue el tiro de la apertura, que a esta altura tenía Sí, mucho más goles, y el 6 tiro de goles clausura, hicieron. el tiro de clausura cuando Patán estuvo acá, cuando recién asumía, dijo, nosotros queremos construir con Gonzalo un equipo de atrás para adelante, sólido, que no nos hagan goles y después ver cómo... Y bueno, a ver, al cierre de la primera rueda, no sé si tenían 2 goles en contra o uno, que uno fue Sí. de Comercial, un error Un error de Seba Mancinelli, que no suele equivocarse contra Comercial en cancha de ustedes, pero no les convertía, no les Y el otro llegaban. fue un gol de Rosario de un rebote de una pelota parada. Bueno, Claro. ahí está. Una falta que se lesiona en el mismo corner, se lesiona a Estefan. Dale, Estefan, mirá. Fue full claro, clarito. de Sí, ver. sí, y se fue convirtiendo con el desarrollo del torneo Tiro en equipo peludo, de esos que no regalan nada, como lo es Comercial, Armonía. Como Rosario intenta un poco más. Para mí hay una diferencia con ustedes, creo que el partido de ustedes con Rosario lo veo mucho más abierto que la guerra que van a protagonizar Comercial Armonía, No, que ya va a vienen ser muy con una táctico historia. ese partido. Sí, yo te diría que Táctico y friccionado. Va a haber que mandar un árbitro de primera ahí, Porque Táctico y friccionado. Vienen sí. con polémicas, con partidos. Con roces. Con muchos Sí. partidos en el año ya Sí. entre sí. Y bueno, Hay que mandar un árbitro bueno ahí. contalos rápido, pero Sí. tenés la eliminación. Primero, el Comercial le saca el invicto de la Armonía en cancha de Armonía sobre el cierre de la apertura. Después le gana en el primer cruce de playoff. Después le gana la final por penales de la apertura. Después, la Armonía le saca un invicto largo a Comercial en la primera rueda de clausura. Y ahora le gana con polémica en los hermanos Francani. Sí. Se vieron muchas veces 6 las veces caras, ya. se rozaron Este es muchas el veces. séptimo partido, ¿no? Claro, y se generan rispideces lógicas. Sí, con juegos parecidos. Y con juegos parecidos, exacto. De mucha donde lucha. donde el otro juega el error del rival. De las pelotas largas, sobre todo Comercial, pero bueno, insisto, se conocen demasiado y yo lo veo un poco más abierto, creo que han salido más abiertos el partido de Tiro Pero Rosario, ¿no? con respecto a lo que No decís, digo que vaya a ser un 3-3, digo que... No, pero con respecto a lo que decís, yo se lo dije al Peco cuando terminó el primer partido, que fue justo el primer triunfo nuestro. Claro.
que la verdad que da gusto como juega Rosario, se nota que están trabajados. Bueno, está Julio también ahí. Y después se lo decíamos a los chicos en la semana, que no fue casualidad que le hayamos ganado a Rosario. Porque era un equipo que propuso jugar, que nos atacó, que no ensució el juego, que no se dedica a eso. Rosario juega bien. Entonces, para mí es el mejor rival del torneo. Bien. Gonza. Sí, a ver, yo con Rosario, ya desde el torneo pasado hasta ahora, todas las veces que jugamos con Rosario se jugó. Fue un partido siempre de ida y vuelta, porque los dos intentamos jugar, porque Rosario es un equipo que le gusta jugar por abajo, que intenta salir siempre jugando, que tal vez no es un partido tan friccionado como cuando nos toca jugar con Comercial, con Dublín, con la Armonía, que son más físicos, más friccionados. Salen partidos de ida y vuelta. Pero son distintos. Y son abiertos, como vos decís, por ahí hay llegada de los dos lados, se intenta jugar. Cabildo también, un equipo que intenta jugar. Sí. Sobre todo cuando estuvo armado, Cabildo era un rival de cuidado. Después porque fue perdiendo actores. El flaco no abusaban de... No, para nada. No, porque no jugaban, no eran del Orte dependiente. Ese es el Era tema. un recurso, del Orte no... Y no un juego sistemático. Incluso a mí me gustó mucho Sancinera las veces que lo vi, más allá de los yo lo vi a matices. Sancinera 2 veces. Lo que pasa es que la jerarquía individual, desde lo colectivo, siempre decimos lo colectivo se impone. Pero vos después de lo colectivo tenés que tener jerarquía individual. Cuando lo colectivo no funciona, tenés que tener alguien para ganar, para hacer goles y para que no te lo saquen. Y ahí tiene un jugador muy interesante, este chico González que está suspendido, la verdad. Sí, que Santiago González juega muy bien. Que le da un juego distinto. A mí me sorprendió el pibito ayer Silva, que no lo tenía. Nosotros lo hemos visto allá y yo se lo marqué allá, los dos, el Fernández. Ese chico juega en tercera. Ya hace rato que los dos nos complicaron un montón allá. Silva venía jugando en tercera y yo ya lo tenía visto, Fabi, que nos ha enfrentado varias veces. Muy picante, un chico que va a todas. Yo lo vi muy bien y son dos hermanos. Son mellizos, tienen un hermano más. Sí, juega, muy creo que dinámico. juega de defensor. Buenos jugadores los dos. Un gran saludo de Gustavo Olea para los dos. Un gran aprecio, dice que de siempre para ellos. Bueno, un amigo. Un fenómeno. Y ya aprovechamos y le mandamos un saludo a Martín, ahí de la pelota, porque entre un rato vamos a estar con Gustavito Lea y algunos más jugando al fútbol, un amistoso, nos estamos preparando para ir a Santa Rosa. Para tanto ya no tiene la edad, ¿no? Usted no tiene 50, ¿no? Está lejos. Hace un par de años me llamó Rogelio para ir a jugar la liga, la de los profesionales, claro. Y le digo, ¿pero de qué edad? 45. Yo tengo 40, que me mataste. No, pero pará. Los veteranos en la liga profesionales se juega con 40. Lo que pasa que todo aquel que va como invitado sin título profesional tiene que tener de 45. Voy a decir que pensó que había estudiado. No sé, ahí tenés que preguntar a Rogelio. Que te digo una cosa, no sé qué edad tiene Rogelio, pero las veces que me lo choqué... Está impecable. Seguro. Él sí, yo terminé en el hospital. Una cosa es como chocarte una escaña de frente. Bueno, acá la Porota Lebono dice un saludo para mis amigos, nos devolvieron la ilusión. Bueno, había mucha gente ayer de tiro y se volvió a ilusionar después de todo lo que pasó en el camino, pero viste que el que se quema con leche cuando ve la vaca llorar dice, a esperar los cruces, mucha gente estaba contenta de que sea Rosario, que te puede ganar, porque esto es fútbol y hay paridad. El rival de ahora, porque da la sensación de que ahora son todos partidos de detalle, ¿no? Mira, Campe, con respecto a lo que decís, no se consiguió nada. Sí, nosotros teníamos mucha alegría. Te voy a cortar ahí. No se consiguió nada, pero están a 3 partidos a ascender. O sea, tal cual. Hace 3 meses, cuando empataron los 3 primeros, estaban, bueno, hoy me decía Bruno, yo no había reparado en eso, quinta fecha, estaban último. ¿No clasificaron? Último, estaban en la quinta fecha. Sí. Bueno, No pasado. me dicen jugar el playoff y firmaba con ojos cerrados. Bueno. A ver, si uno va hacia atrás, dice, bueno, estamos donde le gustaría estar a muchos, salvo a Comercial, que ya tiene la final asegurada. Ahora, después lo tenía que ratificar y pasó en la apertura, ¿no? Donde la Armonía, que fue el mejor de la temporada general, puede no jugar ninguna final, porque esto es fútbol y esta es la manera que se define el torneo de la liga, que yo no estoy de acuerdo, tanto en la A como en la B. Para mí el mejor de la general tendría que tener una final extra. No lo digo por la Armonía que le tocó ahora, o por Linier que terminó en el 1 con las generales, que tampoco Linier terminó con el 1 y tampoco tiene nada asegurado. Claro, nada asegurado, pero digo, ¿sabés por qué? Porque el 1 también es importante para que se llegue a esa última fecha con todos peleando por algo también. Sí. Pero bueno, es una opinión, no lo digo ahora, lo digo hace un rato largo.
porque a mí el sistema uruguayo para mí es el mejor de todo. Ganador de la apertura con ganador de la clausura, si no es el mismo, el ganador con el mejor del anual. Como debería ser, porque digo, a Central le están dando una final por ser el mejor del anual, cosa que estuve de acuerdo, porque fue el mejor. En el fútbol argentino puedo discrepar en primera división porque no se enfrentan todos contra todos, juegan en zona, es distinto. Ahora, cuando juegue todo contra todos, me parece que un premio debería ser ese. Bueno, y tiró, quedó lejos de la acumulada, pero ¿a cómo estaban, digo? No, por eso, yo lo que te estaba diciendo es que había mucha gente en la cancha, mucha gente volvió, que hacía años que no iba, nos pasó con chicos del senior, y esto lo generaron estos chicos con esa resiliencia que nosotros le decimos. Y cuando digo no logramos nada, sí, logramos un montón, logramos cambiar la historia, porque cuando nosotros arrancamos nadie daba 2 mangos, ni por ellos ni por nosotros. Y fue a echar la cabeza y serle... Laburar en silencio. Sí, nosotros laburando de la confianza que sabíamos lo que estábamos haciendo, y lo más difícil era convencerlo a los chicos. Convencerlos de que ellos se convenzan que tenían con qué. Y porque venía muy golpeado de la apertura. Había sido un plantel que se había armado con ilusiones de pelear en el año del centenario y la apertura no había sido buena. Y después del partido con Comercial, que fueron 2 empates y una derrota, que no prácticamente sabe un partido pacífico, no habíamos pateado al arco. Nosotros en la semana nos juntamos y dijimos con los chicos, no dramaticemos. Nosotros estamos convencidos que el camino es por acá. Los que se tienen que convencer son ustedes. Y bueno, y gracias a Dios se entendió. La verdad que desde Mariano Macure y Seba, que son los más grandes, a los más chicos, al cuerpo técnico, se armó un grupo humano bárbaro, todos recontra comprometidos, como lo vieron a Diego Campos ayer. Sí. Tenemos a la profe Gabriel Longarí, que sale de un laburo corriendo al otro, Fran Maro, que deja su trabajo, el utilero que sale de repositorio y va a trabajar, y así nosotros, que a veces Gonza es empleado de comercio y se le complica y yo saco antes mi trabajo, o al revés. Entonces yo creo que todo eso se formó algo, por ahí es el cliché decir era el grupo, pero realmente se armó un grupo humano de verdad. Le voy a hacer una pregunta incómoda a los dos. Bueno, manda saludo Gaby Ursino. Saludos, felicitaciones y gracias por la campaña, gente del club, en lo que se pedía, mire dónde llegamos hasta ahora. Abrazo grande, dice ahí en la mesa. Bueno, gracias Gaby, nos vemos un rato, también vamos jugando un ratito ahí. Te los tengo en ritmo ahí, como por si lo tienen, lo necesitan la semana que viene. Están bien en el senior también, muy bien. Terminan ahí segundo. Yo sé que bueno tenés que hacer patán y hemos hecho una nota que dio la vuelta al mundo. El otro día, perdón que te corte, cuando me hace la nota del gordo, que me tira el título y digo, por favor, le digo, fíjate, voy a poner, porque todavía me tiran a la Champions League, le digo. Se lo contó con la audiencia. La culpa no fue mía, fue de la porota. Sí. Que por favor, hacerle una nota patán, habían ido arriba a Pluma Verde, ¿no? Sí, allá, a la lora. Sí, habían ganado como 6-0. No, 3-1. 3-1, bueno, 3-1. Y después acá, ¿cuánto fue? Sí, el global creo que fue como 11-1. Bueno, me dice, por favor, le digo, ¿cómo justifico yo una nota con el 3 cuando el global fue 11-1? Digo la porota. Dice, bueno, alguna frase te va a tirar, qué sé yo, bueno, entonces lo llamo con la confianza, ¿no? Digo, tenés que tirar una frase como para que, viste, y ahí fue, este plantel se merece... Claro, bueno, pero tiene un porqué todo eso, porque nos había pasado... Claro, fueron en la combi... Que en la final nosotros salimos a buscar plata y pudimos pagar la diferencia con el colectivo, se nos rompió el colectivo... Como digo, en la combi, ¿no? Fabricio, sobre todo. No entraba Fabri. Iba doblado, Fabricio. Bueno, se nos rompe el colectivo con esa. Claro. Y después llegamos a Comodoro, fue cuando se murió Juan Pablo II, no sabíamos si jugábamos, no era tecnología de hoy. Fue un viaje, tardamos como 27 horas. Sí. Entonces, debido a eso, la verdad, con el sacrificio que hicimos, nos merecemos jugar a la Champions League. Y el Campe le metió el título ese que, bueno, el día de hoy me putea. Igual acá, cualquier cancha que iba, le dice, patán, ¿dónde está jugando? Y no, pero bueno, lo bueno es que la gente se acuerda de uno. Digo, sinceramente, por ahí Gonza ya tenía otra experiencia individual y con el Chapi de ayudante. Sinceramente, ¿tenías algún temor de agarrar un plantel y de estar al frente? A ver, de tiro federal, sin desmerecer el resto. Digo, es un equipo en los últimos tiempos que ha ganado títulos en la A, que se ha convertido en un mojón, que jugó Federal A, que tiene una historia reciente muy rica. Te soy sincero, Sí. A mí me costó mucho de jugador irme de tiro, lo sufrí, la verdad lo sufrí un montón. Yo pasaba, lo conté el otro día cuando hablé con Sergio en la nota, yo pasaba por el club y lloraba, lo sufrí mucho. Entonces cuando me proponen esto,
antes de cualquier cosa, pensé, ¿estoy preparado para un fracaso? Porque me costó muchísimo volver al club y yo no sabía cómo iba a reaccionar si nos iba mal. Pero automáticamente lo llamé a Gonzalo y digo, gordo, dale, vamos. Y no lo dudó y no, estábamos convencidos, realmente, vos sabés que no te estoy chamullando. No, estábamos convencidos de esto y no podía salir mal. Más allá que lo que pase ahora no va a cambiar, no va a cambiar. Pero vos decías, Patán, que en algún momento pensaste si estabas preparado para un fracaso, pero el miedo era que la gente de tu club te puteara o te tratara mal. Ha pasado no una vez. No, bueno, todo. Por si no te iba bien. Claro. Fueron un montón de cosas. Nosotros sabíamos que la inexperiencia nuestra nos podía llegar a jugar en contra. Siempre aclaramos que teníamos inexperiencia en primera, pero no éramos improvisados. Sabíamos que estábamos haciendo. Nosotros con Gonza hacía tiempo veníamos hablando de un proyecto más de juveniles, no de primera. Más integral, digamos. Sí, pero bueno, el miedo estaba y no me acuerdo dónde iba a ir ahora, pero bueno. No, digo, en eso que a lo mejor aquellos que lo sentís como familia, porque Tiro es una familia. Igual me acuerdo, justo nos toca, después del partido con Comercial, nos toca la fiesta del centenario. Claro. Y nada, me crucé a 2 o 3 que me lo acuerdo, y varios mensajes también tengo guardados, que nos decían, che, les queda grande. Yo con lo impulsivo que soy, tuve un segundo de lucidez, digo, qué difícil el fútbol hacer contaste hasta 10 juicio de valor dejé tan pasar, prematuramente, y nos ¿no? pasó y se lo dije el otro día a los chicos en la charla, pero no sé si fue para tocarle un poco el ego o para que se den cuenta realmente de dónde estaban, que nos decían, che, estos dos por nosotros, ¿cuándo van a sacar los dinosaurios los pibes están haciendo viejo en el banco? Y nosotros estábamos convencidos que quién era los peludo que necesitaba jugadores de experiencia, jerarquía. Y no con el diario Lunes en general. No, ustedes siguen la campaña de Tiro, vieron varios partidos y vieron lo que es Seba, lo que es Mariano. ¿Cómo no lo va a sacar? Pero en cualquier equipo, Patán, necesitas jugadores de experiencia. A ver, la columna vertebral, si vos me das a elegir a mí, y a mí dame un arquero, un 2, o un 6, un 5 y un 9 de experiencia. Pero más allá de eso, vos lo ves a Seba, solo vemos a Seba de entrenar y decís, puta loco, ¿cómo no se pueden contagiar? Y Mariano, que hizo un esfuerzo sobrehumano en un montón de partidos, jugando lesionado, y cambió el insulto por el aplauso. La gente, como dice Campera, el hincha, el que solamente le importa que la pelota pegue en el palo y entre, no besa. Una generación que va a jugar, lo vemos, hoy estuvimos hablando con Chamodi y hablábamos, ¿no? De esa generación que jugaba con Dolores, con un montón de cuestiones. Que hoy quería jugar. Claro, hoy es distinto. No digo sea mejor, peor, no vamos a entrar en comparaciones, pero esa generación todavía tiene ese fuego sagrado dentro. Gonza, y bueno, esto que decía Patán, encontraste reciprocidad. Por ahí vos sos un poquito más calmo, por lo menos en la cancha, después no sé, en el día a día, ¿no? El día a día más o menos. No, a ver, decir la verdad, sí tenía un poquito de miedo. No, a ver, hemos hablado un montón de veces con Patán. El miedo tiene que estar siempre. Siempre, obviamente. O sea, porque el miedo te hace tomar decisiones. Son decisiones, ¿no? Claro. La usé muchas veces, la de Russo la usé mucho. No, estábamos totalmente convencidos del momento en que agarramos. Sí, obviamente siempre está la duda y el temor a que te vaya mal, pero yo hablaba con Patán de que por ahí venía ya laburando con Tercera o fui ayudante de Chapi, sabía bien con el plantel que teníamos, o sea, era trabajarle un poquito más la cabeza, cambiar ese chip que cambiaron, laburar un poquito sobre la energía de ellos, sobre la confianza. El temor siempre está, pero bueno, hay que afrontarlo. O sea, lo laburamos día a día con Seba, tratar de transmitir a los jugadores esa confianza, como hablamos siempre, esa tranquilidad que tienen que tener. Pero bueno, nada. Yo creo que algo fundamental, que ellos entendieron que nosotros no les mentimos nunca, que diferenciamos lo deportivo a lo personal, que nada era personal, todo era deportivo, y nos hicimos mucho hincapié en lo humano. Por ahí, hoy me mandó un mensaje Fabián González y dice, son los pastores, porque cada cambio que entra los abrazamos, los besamos, y los que salen también, pero porque somos revoludos en eso y lo sentimos del corazón, la verdad. Nos duele hacer un cambio, nos duele sacar a un jugador, pero bueno, estamos para tomar decisiones.
Seguro. Bueno, muchos mensajes acá en Nono Catani, le mandamos un gran abrazo, está siempre firme. Diego Pucci, obviamente, dice, sabíamos que iban a estar a la altura. Bastante bien le está yendo y se lo merecen. Bien, debemos una pausa y ya venimos con el cierre. Se nos pasa volando la hora que cuando la charla está interesante y es de fútbol. Me dejamos callado, Gustavo, imagínate. Sí, bueno, no nos alcanzan las cámaras, no entra en cámara. No. Pausa y ya venimos con el cierre. Radio Altos, dale más a tu radio. 97.9, el sonido